¿Qué pasa con cuando la escuchás a Juliana Di Tulio? El otro día el domingo pasado estuvo acá Sergio Berni diciendo, bueno, lo que pasa es que lo de Juan lo que dicen es como que sería una candidatura testimonial, porque la verdad es que no va a poder, no tiene cómo, no tiene con qué, no va a llegar Berni y decir una cosa así, ¿no? O Propato, decía, vos escuchás desde el kirchnerismo, bueno, esa visión de perdés un voto. Mira, hay mucha gente que tiene que decir una cosa. Lo mismo que pasa con algunos periodistas. Tienen que decir una cosa porque es la línea editorial y después piensan otra. Y hay una línea de No, pero yo no digo algo que no pienso. No me van a forzar a decir algo que no No, pienso, pero mis por ahí, compañeros tampoco. pero por ahí no puedes decir algo que sí pensás. O lo tenés que pensar dos veces. Es un dato de la realidad. A ver, vos estás diciendo que cierto sector del kirchnerismo no puede decir abiertamente que te va a acompañar. Desde luego. Esto es así. Pero a mí no me... A ver, no voy a andar lloriqueando para que hagan declaraciones a favor mío. Hay una realidad que es la boleta. Mayra va en mi boleta. Axel va en mi boleta. Guado va en mi boleta. Están en mi boleta. Cada voto que yo sume va a ser un voto para Mayra, para Di Tulio, para Axel. Y la idea de lo testimonial, primero tengo dos reflexiones al respecto. A ver. Decían que nuestro compañero en Rosario, Juan Monteverde, era testimonial y les pasó el trapo. Así que yo diría que no hay que subestimar tanto a los demás. Después está otra idea de no podría gobernar. Y la verdad que la plantean personas, o los que se proponen para gobernar, dudo que tengan una formación superior a la nuestra, que tengan equipos mejores a los nuestros, que tengan un programa mejor al nuestro, que tengan los vínculos internacionales correctos para defender a la patria mejor a los nuestros. Es decir, es una subestimación también de los que no somos parte del aparato tradicional de la política. Y finalmente... Voy a decir, no voy a llorar pidiéndole, digamos, apoyo a un kirchnerismo que sé que me va a apoyar, porque es lo que estás diciendo. O que no puede decir públicamente. Un dirigente o algo. Pero que no puede decir públicamente que te va a apoyar, aunque creas que te va a apoyar. Yo por eso digo, no son los problemas del país esos. Esos son los problemas de la superestructura política. Los problemas del país son que, por ejemplo, hay un paquete de medidas... Perdón, Juan, un poco sí son, porque lo que está contando Jairo respecto a estas medidas, debe haber un sector del oficialismo que no quiere acompañar a este candidato, que es este ministro y que es el ministro de los 3 dígitos interanuales de inflación. Acá tienen otro candidato que va dentro de la misma coalición, me pueden acompañar a mí, que tengo una política económica, una perspectiva absolutamente distinta, que en primer término es todo acuerdo con el fondo que se festeja como un éxito, es una falacia, porque parte de la base de que nosotros estamos en una situación extorsiva. Tenemos la espada de Damocles arriba de la cabeza y nada que vos hagas con la espada de Damocles es un éxito, nunca puede ser un éxito, siempre es ir para atrás. Entonces, nosotros tenemos una visión de que hay que renegociar todo el acuerdo con el fondo y negociarlo desde la perspectiva de estar dispuestos a decir, bueno, los 4.100 millones de dólares que vencen de intereses nomás entre este año y el año que viene, que permitirían hacer el millón de lotes que nosotros decimos que hay que hacer para resolver el déficit habitacional en Argentina. 1 millón de terrenos con agua, luz, cloaca, etcétera, se puede hacer exactamente con esa plata. Es el mismo cálculo. Se puede terminar con la indigencia y se lo vamos a entregar en intereses por un préstamo que fue una estafa. Bueno, yo creo que esa perspectiva de negociación es equivocada. Más había hecho una pequeña señal para el lado correcto, que me parece que después fue para atrás, que fue reunirse con el ministro de Finanzas de Egipto, que es el segundo o el tercer deudor del Fondo Monetario, es decir, armar un club de deudores y negociar desde una posición de fortaleza, como en cualquier negociación, porque también algunos se ponen saco, corbata, hablan un inglés deficiente, se van a Estados Unidos y piensan que son José Negociación, y nunca negociaron nada sintiendo el dolor y la necesidad del pueblo a las espaldas. Nosotros tenemos en eso, te puedo asegurar, mucha más experiencia que el resto. En esto del voto perdido, que le pasa también a la izquierda, ¿no? A Miriam Bregman. No, ¿para qué voy a hacer ese voto? Que es más un testimonio de mi bronca, de mi decepción. Vos decís, yo también soy un decepcionado del gobierno de Alberto y de la gestión de Sergio Massa. Lo pierdo, digamos, lo pongo en, bueno, alguien que sea más competitivo electoralmente. La diferencia es que nosotros vamos por la coalición que va a ganar y nuestro voto condiciona todo el sistema político y particularmente a nuestra coalición. Si nosotros sacamos un caudal de votos importante, al día siguiente, con mi rival, bueno, va a haber que establecer algunas pautas de cómo va a ser el proyecto del país. Pero está bueno esto que explicas. Te va a dar más margen para esto que estás marcando de en qué condiciones negociás. Pero además, otra cosa que sí comparto, yo no tengo ninguna intención de disputar un voto pro empresario, pro norteamericano, del establishment político, de centro, para decirlo de alguna manera. El peligro es Bullrich, en definitiva. Sí. Un kirchnerista dice, pará, me meto en la paso de Juntos por el Cambio y voto a Larreta, porque que te podría votar a vos.
Pero lo que pasa es que ese tacticismo, bueno, cada uno puede pensar lo que quiere. O sea, yo creo que lo que tienen de interesante las PASO, de nuevo, es que vos podés votar lo que querés y lo que más te representa, y eso después tiene un impacto en la política, porque la magia de los que lo subieron a Milei en un determinado momento y ahora lo están queriendo bajar con una metralleta. Ese no se baja, ¿eh? Y No, parece que no lo bajan tan fácil, pero lo subieron y lo quieren bajar con una metralleta. Patético lo que le hacen a Milei. Yo lo digo estando en las antípodas ideológicas de Milei, pero veo las noticias y es... ¿Te solidarizás con Milei? Es que sí, no hay un argumento político. No hay un argumento político. Son todas chanchullos, son todas operaciones. Lo están de operando baja a Milei, estofa. decís. Pero obvio. Mira. Pero a ver, lo mismo me pasa a mí en algún otro canal, donde inventan cosas ridículas e inverosímiles, le pasa a un tipo que está en las antípodas de mi pensamiento, que si querés ideológicamente es el principal enemigo, pero que no lo están atacando por su ideología, lo están atacando por otras cosas. ¿Por qué? Porque es todo un juego de poderes, a ver si lo bajás ahí, sube un poco Bullrich, hay todo un sector que apuesta por Bullrich, sobre todo la Internacional de las Armas, digamos, ¿no? Porque ella tiene su negocito de importación. Está Grindetti por acá, pues está escuchando ya atentamente, bueno, algo va a opinar al respecto. ¿De la Internacional de las Armas? No, de lo que está diciendo de Bullrich, dale. Bueno, no, porque tiene sus buenos negocios, ¿no? Ella, con su cónyuge, con el tema de importación y exportación de armas, particularmente israelíes, pero... Uy, vas a meter en quilombo a Yanko acá, bueno... Eso, bueno, Yanko, sí, después, eso. bueno, después hay otros de otro lado, ¿no? ¿Qué sé yo? Hay que hablar un poco de eso también, porque a veces se habla mucho de seguridad. Pero no se está cometiendo ningún tipo de delito. No, lo que sé es que cuando hablan de seguridad ya hablan de objetos, de patrulleros, cámaras y armas, y no hablan del ser humano que está dentro del patrullero, que tiene el nivel más alto de suicidios, que tiene horarios rotativos, que sufre de una manera constante, y me parece que hay un negocio atrás, no digo un delito, un negocio. Y puede haber cierta incompatibilidad, ¿no? Cierta conflicto de intereses. Pero, insisto, el voto nuestro es un voto que tiene que ver con pensar un proyecto de transformación profunda de la Argentina, que implica romper con la dependencia extorsiva del Fondo Monetario Internacional, gravar impositivamente al 1% más rico con un impuesto permanente a las grandes fortunas, reducir los impuestos a la pobreza, que son el IVA, por ejemplo, que es el impuesto que paga lo mismo un camionero, un cartonero y Galperin cuando va al supermercado, o sea, reordenar fiscalmente pero tirando para abajo y para el medio, y que quiere resolver por lo menos un problema, que es el de la vivienda, y que ese problema de la vivienda impacta en el bolsillo de millones de personas que pagan un alquiler. 11 millones de argentinos son inquilinos, o sea que ahí hay una inflación encubierta, pues si vos dejás el 30 y pico % del sueldo en el alquiler, y bueno, ahí tenés un poquito de tu sueldo que se te está yendo. Y de la gente que vive en los barrios populares y sobre las futuras generaciones que no pueden tener la luz, el gas y las cosas básicas para vivir, y se deteriora la calidad de vida del conjunto de la sociedad. Esas son las cosas que nosotros planteamos: una política de seguridad inteligente centrada en el ser humano, una política de vivienda inteligente e inclusiva, el Fondo Nacional del Litio, la renacionalización de los yacimientos de litio y de la producción para crear un fondo específico de afectación para la educación pública. O sea, tenemos 20 cosas muy concretas que si ganamos la vamos a llevar adelante. Y si no ganamos, no le vamos a pedir peras al olmo, pero al menos una parte importante de esas cosas Está bien, y sí se pueden llevar con más adelante. votos, digamos, tenés más margen para negociar.